balances, reparto de poder, saltos, saltimbanquis, diputados borocotizados, para decirlo de alguna forma. Vamos a hablar de todo eso y además sobre básicamente también esto que deja, la herencia que deja Mauricio Macri. Un informe de Chequeado que se difundió hoy dice que de las 20 promesas que el todavía presidente hizo durante la campaña hace 4 años, solo se cumplieron 2, que fue la de extender la asignación universal por hijo y la de impulsar la ley del arrepentido. Lo demás queda como asignatura pendiente. Pero vamos a analizar todo esto con nuestro invitado de hoy, que es un especialista en política y que se llama Carlos Fara. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Voy a saludar también a mis compañeros, Facundo Sonati, que están en la mesa, y Nicolás Luca. ¿Cómo están? Gracias, Carlos, por venir. No, un placer, como Fara. Bueno, a ver, ¿qué es lo mejor y lo peor que deja Mauricio Macri, tanto en política como en economía, ¿no? ¿O qué te parece a vos que tendría que resaltar él en su discurso? A ver, en economía, digamos, es muy poco lo que se puede rescatar. Obviamente, digamos, él seguramente va a aludir al tema de, bueno, empezamos a construir los cimientos, ¿no? Hay algunos equilibrios macroeconómicos, digamos, que no estaban en el momento en el que él asumió, etcétera, etcétera. Obviamente, digamos, eso para la opinión pública, digamos, es nada por la situación, digamos, que ya sabemos. Pero bueno, él lo va a poner sobre la mesa, ¿no? De alguna manera, él en el discurso, en la última parte de la campaña, lo que dijo fue, bueno, ahora viene lo mejor, porque hasta acá, digamos, hicimos el esfuerzo para dejar sentadas las bases, ¿no? Me parece que él, digamos, hay las cosas que él, más o menos la opinión pública, digamos, lo va de alguna manera a avalar, es política exterior, digamos, como mayor apertura al mundo, digamos, el hecho de no estar peleado, digamos, por lo menos con los grandes actores, ¿no? Como una sensación, digamos, de mayor integración. Lucha contra el narcotráfico, digamos, en donde en general, no te diría más allá de los resultados concretos, creo que la sensación en general fue que en este gobierno por lo menos no había funcionarios con connivencia, digamos, con el delito, y como que fue, digamos, como que la lucha pareció como muy frontal. Eso yo te diría que son las cosas más importantes que le va a rescatar, digamos, la opinión pública. Después habría algunas cosas más de la política que son por ahí menos importantes. Yo te diría, bueno, el hecho de que haya terminado el mandato, digo, lo cual no es menor. Claro, o sea, el primer gobierno desde Alvear no peronista que va a terminar el mandato. 91 años tuvimos que esperar. Después me parece que es importante el hecho de que se va un presidente con el 40% de los votos y que eso, digamos, per se marca quién es la oposición a partir de ahora. No es que no va a haber oposición, como muchas veces sucedió. Obviamente, cuando se fue de la Rúa, digamos, no había oposición, ¿no? En parte por la entente peronista radical. Cuando se fue Alfonsín, el radicalismo quedó muy golpeado. Ahora se podría decir, bueno, hay una oposición ahí, digamos, con 3 gobernaciones, muchas municipalidades, bloques interesantes, digamos, que no van a cambiar, tal cual vos lo decías, el final de la película. Pero fundamentalmente, digamos, se sabe quién es el gobierno y quién es la oposición en Argentina. Y eso me parece que para el sistema político es muy importante. Hay una cuestión de institucionalidad, ¿no?, que quisieron destacar a lo largo de 4 años en distintos discursos, distintos funcionarios. Que en algunos casos parecía que era porque, bueno, no tenían mayoría, entonces no les quedaba otra que negociar. Sí. Pero remarcaron muchas veces el respeto al resto de los poderes. ¿Eso es algo que se percibe o que fue real? Digo, en el plano de lo real, es verdad, digamos, ellos, y de hecho lo marcaron siempre, el gobierno más débil parlamentariamente, digamos, por lo menos desde este periodo democrático, y la cosa salió bastante bien, porque el presidente solamente tuvo que vetar 2 veces leyes de la oposición. En segundo lugar, sí me parece, digamos, que en términos generales este tema de que tuvieron una política respecto a la justicia quizá un poco errática, pero es cierto que fueron mucho más recatados o moderados, digamos, en la relación, inclusive una relación con la Corte también, digamos, yo te diría distante, tensionante de ratos. Eso también te muestra, digamos, como que, bueno, eran 2 actores distintos. Sí me parece que en términos generales lo que va a marcar es eso, y lo que también va a marcar es el federalismo. Es cierto, digo, cuando ves los números, digamos, entre el casi 75-25 de reparto de la torta fiscal con que se fue Cristina a una cierta 55-45, por ahí deben estar dando los números, es muchísimo más federal desde ese lado. También lo hizo más débil, digamos, frente a las provincias, ¿no? Porque le costó todo mucho más tener que negociar y cosas en las cuales no pudo avanzar. Plata. Exactamente, y cosas con las que finalmente no pudo avanzar porque no tenía el látigo, digamos, ¿no? La lógica del látigo y la zanahoria, ¿no?
Y ahora, del otro lado, Carlos, digamos, ¿cómo va a ser esa coalición opositora que usted mencionaba, con un 40%, pero muy compartimentada? Y de hecho ya se vio que algunos se escapan, se salen de esa coalición. ¿Cómo ve, digamos, a futuro esa oposición? Bueno, a ver, en el corto plazo te diría que está claro que es muy difícil discutirle a Macri en función de la cantidad de votos, ¿no? Que es una elección muy buena teniendo en cuenta la mala situación económica que existía, ¿no? Por eso nos hace recordar a la elección de Angelos del 89. Me parece que, yo te diría, pasado una primera instancia en donde ahora hay algunos, además algunos conflictos, porque quién va a la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, me parece que a partir de eso va a haber una discusión importante dentro de Cambiemos en términos generales, sobre todo planteado por el radicalismo. Si bien es cierto que en el radicalismo está primando el ala menos beligerante con Macri, ¿no? Negri, Morales en esta etapa, Nosiglia, obviamente, Lustó, me parece que Cornejo, digamos que es el presidente que está terminando su mandato dentro del radicalismo, es el que por ahora llevó como las de perder. Pero creo que de todas maneras vamos a tener un pase de facturas importante a lo largo del tiempo. El radicalismo claramente es más que el PRO, son 3 gobernadores contra 1, que es Rodríguez Larreta, y yo te diría que además el punto, entre otras cosas, va a ser que el radicalismo va a plantear algunas cuestiones más ideológicas, ¿no? Respecto de cómo debería ser, digamos, el componente de Cambiemos en la actualidad, ¿no? Carlos, hace 15, 20 días, Emilio Monzó, el todavía presidente de la Cámara de Diputados, lo vio a Macri y le dijo, si no querés que haya fugas en el bloque, habría que habilitar que dentro del PRO haya como una suerte de bloque peronista. Lo que le dijo pasó, ya perdieron 3 diputados. ¿Vos crees que Macri entiende el juego de la política? ¿Lo terminó de entender? Comparando, si ves al peronismo, que después de matarse como se mataron Alberto y Cristina, lograron la unidad y sumar bloques a transformarse en la primera minoría. Creo que le cuesta, ¿no? Sobre todo, digamos, el gran misterio es que después de, yo te diría, 12 años, ahora vamos a tener un Macri que por primera vez va al llano a hacer política sin el aparato ningún aparato del Estado. Claro, ¿okay? porque no va a tener ni Boca, ni Boca, ni la Ciudad de Buenos Aires, ni la Presidencia. Eso es mucho más difícil. Eso es para lo que habitualmente se hace en la política, los tipos que hacen política solo con un teléfono, donde no necesitan ningún cargo, digamos, pero te arman un lío terrible con un teléfono. Bueno, no parece ser el caso de Macri. Y me parece que el 40%, digamos, lo reafirma al final yo no estaba tan equivocado. ¿no? Y me parece que por eso no le da la razón a Monzó en esta situación. Y yo creo que ahí va a haber una pelea importante, más allá del tamaño de Monzó dentro de la situación, porque parece que mucho radicalismo va a estar, digamos, en consonancia con Rodríguez Larreta, con Monzó, con Vidal, etcétera, como para complicarle la vida. Podría haber más fugas. Sí, podría más fugas y más conflictos que los que hay hasta acá, que fueron relativamente pocos, ¿no? Ahora, ¿es positivo? Retomo lo que preguntaba recién Gise, ¿es positivo o es negativo? Porque no habilitar un bloque interno de peronistas puede parecer negativo dentro de lo que es la rosca política, pero por el otro lado, de cara a los votantes, dice, bueno, es partido único, o sea, no importa quién vote, hay peronistas por todos lados, que de hecho los hay, pero de ahí al levantar la bandera y blanquearlos, ¿es positivo o es negativo? No, a mí me parece que es positivo el hecho de que te muestres con, primero, diverso, ¿no? Y segundo, flexible. Es decir, cuanto vos más rígido te pones, más probabilidad hay que de las cosas se rompan, digo, o sea, siguiendo el lema radical, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, me parece que si vos querés contener diversidad, tenés que buscar los mecanismos políticos como para que esa diversidad pueda sentirse expresada adentro. Si las cosas son como yo digo y nada más, entonces la probabilidad de que se produzcan fugas es más alta. Y del otro lado también sucede eso, digamos, en el frente de todos, esa diversidad puede traer problemas. Si bien de alguna manera aporta cierta flexibilidad, el roce que va a haber constante, y que de hecho ya se ve, ni siquiera llegamos al 10 de diciembre, entre Fernández y Cristina, es evidente, ¿no? Sí, yo creo eso va a suceder por 2 razones. Primero, por la lógica de poder, digamos, ¿no? Obviamente hay uno que manda y el otro que de alguna manera, digamos, es claramente un primus inter pares en el caso de Cristina, pero digamos, después el presidente, el que tiene la lapicera y el que va a tener que pagar, digamos, poner la cara y pagar los costos es Alberto. Y por el otro lado, porque el mismo proceso es complicado, no es que llegas a una situación normal y después la disputa de poder,
sino que acá Alberto tiene que atravesar dos procesos de tensiones, ¿no? El político, de la diversidad de la coalición, y el económico. Porque si las cosas no salen, digamos, obviamente todo el mundo va a empezar a preguntarle al técnico por qué no hace algún cambio en el equipo, claro. ¿no? Va a incrementar la presión. Exactamente, totalmente Ahora, así. Cristina tenía, por lo menos en la última elección, sacó en 2017 ya sola un 37%, En la que es provincia su de Buenos base. Aires, sí. O sea que el resto es de Alberto. No, el resto son cosas que se sumaron, ¿no? Digamos, hay entre 10 y 13 puntos que se sumaron en función, digamos, de cómo estructuraron la oferta. Y obviamente por el contexto económico. Por la crisis. Exactamente, con lo cual claramente no son de Alberto, tampoco son de Cristina, y eso lo tiene que cuidar la coalición, ¿no? Claro. Algo de eso es de Massa, digamos, ¿no? Claro. Pero tenés que cuidar la coalición, que esto es, digamos, todos los tipos que dijeron, bueno, yo vine para acá porque te creí, pero en el momento que me sienta defraudado puedo ir para el otro lado. Te lo pregunto concretamente porque en las últimas semanas vimos una Cristina furibunda, ¿no? Defendiéndose en la justicia, y a un Alberto también, ¿no? Defendiéndola a ella e incluso enojándose con periodistas. Digo, eso no le puede jugar en contra, es como que no estarían yendo directo al votante propio y descuidando ese voto que vos decís que juntaron extra. Sí. A ver, acá hay, digamos, hay cuestiones de la opinión pública y cuestiones de la política que a veces no se llevan bien. Claro. La cuestión de la política es, cuando vos tenés que atravesar un proceso muy complicado donde vas a tener que tomar decisiones no agradables, tenés que buscar una pared sobre la cual, digamos, sabés que no va a ceder y sobre la cual te vas a apoyar todo el tiempo, y eso es Cristina y su sector, ¿okay? Él no puede perder eso, porque en el momento que es eso puede ser el presidente de nadie. Ese es un problema serio, ¿no? Porque todo el mundo te dice, dale, anda adelante, nosotros de todas maneras te vamos a apoyar, pero viste que esto siempre está escrito en el agua, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la política. Entonces él dice, bueno, ¿dónde me paro? Porque si la situación es complicada, necesito, digamos, siempre tener el aval de Cristina y a partir de eso ordenar el resto. Eso hasta ahí es lógico. Eso que le implica costos, obviamente la tiene que defender a Cristina, no te queda otra, ¿okay? La opinión pública no lo va a ver bien, bueno, yo te diría, acá está la cuestión de, si algo de la economía empieza a caminar, los buenos modales los podemos ver, ¿no? Ahora, si no te va bien la economía, los buenos modales tampoco te alcanzan. Claro. ¿Okay? Si a mala economía le sumás malos modales, puede llegar a estar en una crisis. Claro. Ahora, en base de dónde se para Alberto Fernández, por ahora todavía no empezó a gobernar hasta el 10 de diciembre, hasta un par de días, 5 días, y al mismo tiempo es como que tiene que empezar a manejar un grupo tan heterogéneo, en el cual no es solamente el kirchnerismo o el masismo que no viene sacando buenas posiciones en el reparto de cargos, sino que también tiene a los movimientos sociales que están a la izquierda de Cristina, después tiene a los técnicos economistas, algunos de los cuales están muy lejos de poder tomar un café con un Juan Grabois, por ejemplo, y en ese ejercicio, ¿va a poder tomar decisiones sin tener que levantar el teléfono y preguntar antes, che, ¿qué hago con esto? Mira, yo te diría que el punto es que probablemente, digamos, Cristina pueda ser como el backup de esta gestión, en el sentido de que cada vez que hay un problema, digamos, está el backup que te respalda, ¿no? Yo creo que eso lo saben los dos. O sea, si nosotros llegamos a la jura del 10 de diciembre con la sensación de que Cristina tuvo importante injerencia para definir el gabinete, que nos vamos a enterar este viernes, entonces, ojo que los costos son de los dos. No es solamente, bueno, Alberto decidió. Porque la opinión pública, el mundo político, el círculo bajo, va a haber procesado, digamos, el grado de protagonismo de Cristina en las definiciones. Entonces, acá vamos a ver un Alberto que es un misterio, un Alberto inédito, porque él nunca lideró, digamos, nunca construyó políticamente para sí mismo, siempre construyó para otro, nunca juntó votos, no es un carismático y le toca bailar con la más fea. Entonces, quizá, digamos, esos personajes en este tipo de circunstancias sean como muy útiles, ¿no? O tenés un gran líder o tenés una persona de estas características aparentemente, digamos, no ausente de las características de liderazgo comunes que puede llegar, digamos, a llevar la película. Pero es absolutamente cierto que todos los sectores van a tratar de llevar agua para su molino dentro de esta administración, Sí. porque bueno, esa es la lógica. Hoy lo vimos diciéndole que no a Moyano, que Moyano ayer fue a almorzar con él a pedirle por favor por Guillermo López de Punta bueno, hoy fue un no. Sí. Claro, Hoy definió, contemos que lo que hizo fue ya confirmar prácticamente que el ministro de Transporte va a ser Mario Meoni, ex intendente de Junín, un hombre
de Sergio Massa. Exactamente, un radical, digamos. Un radical K. Exactamente. Un ex radical K. Y si se confirma, digamos, que Malena Galmarini va a AISA, que es un paquete políticamente, digamos, importante, por todo lo que implica la zona, digamos, Gran Buenos Aires, el trabajo con los intendentes, etcétera. Y yo te diría que entre transporte, la presidenta de la Cámara de Diputados y AISA me daría bastante por bien pagado, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cuál va a ser? ¿Y el papel de Massa cuál va a ser entonces? Porque hablamos de Alberto y Cristina, pero Massa aportó votos importantes, teniendo en cuenta que sacó en el 2015 unos 5 millones de votos, después sacó la mitad, ¿no? 21% en el 2000, el tercero más votado de la historia argentina. Bueno, con lo cual, si Alberto ganó por 2 millones de votos, sí, le ganó a Macri, algo de esos votos seguramente totalmente. son de Massa. No, absolutamente. ¿Qué papel va a jugar? ¿Vos crees que va a poder ayudar a la unidad o no? ¿Va a ser el primero que va a pegar el portazo? Bueno, no podemos hacer futurología. No, portazo no, porque es como yo te pongo, digamos, en el primer lugar de la obra de teatro, es muy difícil, digamos, que dejes la obra, digamos, sin que el problema lo tengas vos, ¿no? Claro. Eso en primer lugar. Es cierto, digamos, que le dieron una presencia en la Cámara de Diputados vaciada, ¿no? Sin caja. Sí, y además con un quórum bastante logrado, con lo cual, digamos, cuál es el rol del presidente de la Cámara, más que llevarlo administrativo, ¿no? Ahora, la presencia de la Cámara es un lugar, digamos, mediático, es un lugar político de alto perfil. Y después tenés estas cosas, digo, si te toca transporte, si te toca esa, yo te diría, hay mucho de la política para hacer, aunque vos personalmente en el lugar donde estás sentado no tengas tanto margen de maniobra, ¿no? Carlos, por lo general los presidentes tienen en sus primeros 100 días una especie de plazo de gracia, pero el frente económico es muy complicado y si bien estamos viviendo cierta estabilidad en estos 2-3 meses, con respecto al dólar, con respecto, si bien la inflación sigue siendo alta, se mantienen dentro de lo esperado. ¿Va a tener Alberto, digamos, esos 100 días por parte de la ciudadanía? Sí, de parte de la ciudadanía sí. Primero, digamos, la gran mayoría de la gente dice, bueno, es el presidente, ahora dejémoslo actuar. Segundo, todo el mundo sabe que la situación es muy complicada, ¿no? Tercero, sabe que además no hay viento a favor en la economía mundial, ¿no? Con lo cual todo el mundo espera que sea mejor que el gobierno de Macri, pero un gran interrogante si puede ser mejor que el de Cristina, que tuvo, digamos, mucho más viento a favor. Yo diría que la sociedad sí lo va a esperar. Si de todas maneras tiene un traspié, si dentro de 4 o 5 meses hay que cambiar el ministro de Economía porque la situación no anduvo tipo Duhalde, tampoco es la muerte de nadie, ¿okay? Entonces yo te diría, desde ese punto de vista, el peronismo, viste que en el poder no se suicida, o sea, donde haya que cambiar hay que cambiar porque son muy resultadistas, ¿no? Y de ese punto de vista me parece que eso lo favorece a un Alberto que por este perfil que describíamos, tampoco él genera tanta expectativa como líder, ¿no? ¿Y qué pasa con, por ejemplo, sectores puntuales como el agro, que se conoció hoy el nombre también, un diputado formoseño, Luis Balestra, ¿no? Si no digo mal, que es ultra acá y que justamente el capo va a ser el primero que sufra el aumento de los impuestos, en este caso retenciones. Sí, ¿Puede pasar algo similar a lo que ocurrió en el 2008. Primer mandato de Cristina? Claro, 2008. No hay margen, digamos. Digamos, el reparto de la torta va a ser medio cruento, pero no te queda otra. Digo, no hay ninguna posibilidad de que el resto de la sociedad, aunque digan, che, pero el agro es el que finalmente es el gran motor de la economía argentina, dice, pero mira, estamos en crisis. O sea, todos tenemos que aportar algo, ¿no? Y está claro, digamos, que los sectores de menos recursos mucho más no pueden aportar. De manera que yo te diría, medio cae de cajón. Yo creo que el agro además ya da por supuesto, digamos, de que le caen las retenciones. Va a protestar porque es lo que tiene que hacer, digamos, porque por razones obvias, pero no hay ninguna posibilidad, digamos, de gran conflicto sin que nadie vea que cualquier sector particular le está poniendo, digamos, un palo en la rueda al tipo que recién asume. Carlos, recién hablaba usted de los 100 días de gracias de parte de la sociedad. Ahora, Alberto Fernández pidió que haya sesiones extraordinarias en el Congreso durante diciembre, enero, febrero, 90 días, por lo cual el rol protagónico durante esos 90 días lo va a tener la otra pata de la fórmula o la otra pata del armado que hicieron, el Congreso, puntualmente, la Cámara de Diputados, el Senado, Sergio Massa, Cristina Fernández. El periodo de gracia, cuando los que están expuestos son las otras partes y se puede llegar a torcer la vista sobre quién es el principal gobernante en visión de la sociedad, que están sancionando leyes, ¿es el mismo? No, claramente no, digamos, obviamente. Yo te diría que además Alberto está muy amenazado
por la primera declaración que haga respecto de qué va a hacer con las deudas. Claro. ¿Okay? Y ahí los mercados te esperan o no te esperan, digamos, no tienen otro ritmo porque es la plata propia. Y por el otro lado, aunque no digas nada, pero parezca que el esquema económico luce indefinido, conflictivo, como que tu ministro al final no es el que deseabas, sino el que no te quedó otra, los mercados pueden reaccionar, digamos, con anticipación. Por eso, digamos, ahí está absolutamente clave, digamos, cómo se calman los mercados, digamos, como para que no te compliquen la vida a los pocos días que Pero entras. no solo los mercados, sino también creo que lo que apuntaba Nico es que el que va a ser el director del INDEC, que es Marco Labaña, ya dijo que la inflación del año que viene va a ser de 40%. Sí. Digo, la gente, creo que a eso apuntaba Nico, ¿no? Va a soportar un año más de crisis, digo, confiando en que las cosas van a mejorar. ¿Tiene esa confianza Alberto Fernández? A ver, creo que de vuelta, digamos, esto es, todo el mundo sabe que la situación es complicada y que la herencia que le dejan, digamos, es muy difícil y que no va a tener viento a favor a nivel económico internacional. Con lo cual, la gente no está esperanzada, está como expectante, como diciendo, bueno, veamos a ver qué es lo que puede hacer. Cualquier mínima mejora, de todas maneras, digamos, es probable que la sociedad te la apruebe como diciendo, bueno, por lo menos va en el buen camino. El rumbo es correcto, aunque los resultados no sean fantásticos. Bueno, gracias, Carlos. No, por favor, un placer. Un placer haberte tenido con nosotros, como siempre. Igualmente estar aquí. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y quédense, porque a la vuelta Facu Zonati nos va a hablar sobre el tema aranceles. Parece que hay una medida nueva de Brasil. Y después Nico Luca también nos va a contar cómo viene la causa del Perovich. Ya volvemos.